Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a Criterios en este 15 de julio. Qué verdadero placer, como siempre, que usted nos pueda estar acompañando en un inicio de semana para poder comentar sobre esos temas tan importantes que están aconteciendo en la nación. Y es que en esta oportunidad no podemos dejar de hablar sobre la situación con respecto a la agricultura. ¿Qué es lo que está pasando con algunos productos? ¿De qué manera les está afectando estos climas que estamos teniendo? ¿Será que las lluvias han sido suficientes? ¿Han sido excesivas? Todavía no ha sucedido lo peor. Bueno, vamos a ver también el tema de cómo están funcionando con los precios y qué tanto se están viendo afectados los medianos y pequeños agricultores. Eso y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando, como siempre, del presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Alberto Treminio. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un saludo a los amigos de Criterio y un saludo a los amigos productores también. Encantado que nos pueda estar acompañando. Y es que no quiero iniciar el programa sin antes enviarle un inmenso saludo a mis estudiantes de Historia de las Relaciones Internacionales que este día están iniciando como tal su materia, así que el mejor de los éxitos para ellos. Sé que será un ciclo totalmente impresionante y que tendrán muchísimo para dar, así que un gran abrazo hasta Oriente. Vámonos entonces con ese primer punto, licenciado, con cómo se han estado manejando los pequeños y medianos agropecuarios en esos días con los climas. Es decir, veníamos de una sequía bastante grande. Luego se habló del fenómeno de la Niña, que necesitábamos múltiples lluvias, pero pareciera que las cosas no están saliendo como deben ser. Fíjese que comenzamos el ciclo agrícola con el fenómeno del Niño, lo estaba influyendo, o sea que comenzamos con sequía. El mes de mayo fue el mes más seco del invierno. Nosotros habíamos proyectado ya eso porque tanto el NOAA como el Ministerio de Medio Ambiente habían dicho que comenzábamos el ciclo agrícola con problemas de agua y que a finales de mayo, inicio de junio, se iba a dar la transición entre el fenómeno del Niño hacia el fenómeno de la Niña, o sea que pasamos de sequedad a bastante lluvia. Nosotros en el mes de abril le dijimos a nuestros productores: no siembren en mayo por todos estos problemas, siembren a partir de la segunda semana de junio. Sin embargo, a pesar de este pronóstico, el titular el encargado del despacho del Ministerio de Agricultura dijo que era un invierno normal, que la gente podía sembrar con normalidad, y hubo bastantes agricultores que, confiados en las palabras oficiales del encargado del despacho, sembró, y prácticamente esa gente que sembró fue la gente que perdió con la tormenta tropical que pasó en el mes de junio. Entonces, yo creo que el problema que tenemos aquí es falta de coordinación entre las dos instituciones del Estado, que es el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Y no es solo este año que se dan esas descoordinaciones, sino que todos los años sucede lo mismo. Por un lado, el Ministerio del Medio Ambiente está diciendo: no siembren, todavía tenemos, o no, ellos no hablan de siembra, sino que tenemos la situación del invierno, el invierno comienza a partir de tal fecha. Y ya uno entiende que todavía no debe hacerlo. Ajá, exactamente. Y el Ministerio de Agricultura está diciendo:
siembren, va a ser normal, no tengan problemas. No se ponen de acuerdo entonces ni ellos mismos. Exactamente, y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo año con año, hemos intentado, inclusive ese punto lo tenemos nosotros dentro de lo que hemos venido proponiendo de la Política Nacional Agropecuaria y seguimos así insistiendo en la necesidad de crear la Política Nacional Agropecuaria porque no podemos seguir manejando a la agricultura bajo el pensamiento del ministro de Agricultura en turno. Si fuera tal vez un funcionario que en realidad supiera del sector, creo que se valdría, pero muchas veces ponen funcionarios por cuestiones políticas, no lo ponen por experiencia técnica, sino por cuestiones políticas, y entendemos que el cargo de ministro o del cargo de viceministro es un cargo político, pero él se debería de asesorar de buenos asesores, valga la redundancia, para que el sector agropecuario salga del atraso en que está. Bueno, pero básicamente lo que está sucediendo, así como nos decía otro de los analistas que ha venido, es que desde agricultura pareciera de que solo se está yendo a firmar planilla y eso es todo lo que se hace, porque no tienen mayores conocimientos. Sí, y además de eso, el problema es que cómo vos determinás o se determina si un gobierno va a apoyar determinada cartera del Estado. Sencillamente te vas al presupuesto general de la nación y mirás la cantidad de dinero que le han asignado. En el 2009, que llegó el presidente Mauricio Funes, recibió el Ministerio de Agricultura con un presupuesto de 120 millones. A partir de ese año comenzó a reducirse y ahorita el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 63 millones. O sea, 63 millones, o sea, pareciera que es el ministerio el que menos importa. Exactamente. Y al final, o sea, mirá que en, digamos, 15 años prácticamente se ha bajado o se le ha quitado al Ministerio de Agricultura casi el 50% del presupuesto que tenía en el 2009. O sea, eso quiere decir que los gobiernos que han pasado desde el 2009 hasta la fecha no les ha importado la agricultura o no han tenido la visión de poner más dinero para apoyar al sector agropecuario. Y ahora bien, entiendo que, bueno, algunos analistas también nos decían que íbamos a tener un invierno sumamente crudo, que el fenómeno de la Niña iba a entrar realmente fuerte. ¿Ya pasó meramente lo peor o nos esperan todavía meses más fuertes de los que ya hemos tenido? Según el NOAA, nosotros nos basamos bastante en la información que genera el NOAA y después con la información que genera el Ministerio de Agricultura. Tanto las dos instituciones como el NOAA y el Ministerio de Agricultura han dicho que los meses de agosto, septiembre y octubre van a ser los meses más copiosos del año. Incluso están arriba del 80% del nivel normal. ¿Qué sucede en agosto? En agosto se siembra el 75% de la producción de frijol. El frijol es súper sensible a la humedad. Y si estamos hablando que vamos a tener 3 meses copiosos, o sea que corre riesgo el 75% de la producción de frijol. O sea, ¿por qué el frijol es más sensible a la humedad? Se llena de hongo con facilidad, le cae la virosis. O sea, rápido se arruina. Y se arruina. Se cae si está lloviendo y está floreando, también se caen las flores, no produce. Entonces ese es el problema que tenemos en relación a la producción de este año. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Nosotros como salvadoreños los estamos convirtiendo en un país meramente importador. ¿Qué quiere decir esto? Que año con año van creciendo más las importaciones y se va disminuyendo más la producción agropecuaria nacional. O sea, que en vez de acercarlos a la soberanía alimentaria, los vamos alejando de ese criterio de soberanía alimentaria.
El problema que tenemos ahorita digamos que se cumple el pronóstico del NOAA, se cumple el pronóstico del Ministerio del Medio Ambiente, que tengamos los 3 últimos meses bastante copiosos, se disminuya la producción de frijol. ¿Quién es nuestro principal proveedor de frijol cuando no alcanza la producción aquí? Nicaragua. Nicaragua actualmente tiene problemas con la producción de frijol y ellos sí tienen reserva estratégica. Sí. Y el presidente Ortega dijo primero los nuestros, ¿no? Primero completo lo de la reserva estratégica, segundo que se abastezcan los mercados, tercero, si hay sobrante, de esos sobrantes sí podemos autorizar exportación. Y el otro problema que tenemos, que ya hice un contrato con Venezuela para venderle frijol, o sea que nosotros estaríamos en 4º lugar si acaso le sobra la producción al frijol. Solo si acaso. El otro país que los proveedor de frijol de nosotros antes era Honduras. Honduras está en una situación peor que nosotros porque el invierno del año pasado fue bastante complicado para los hondureños. La presidenta de Honduras declaró estado de emergencia nacional en las zonas de cultivo y por lo tanto no va a poder abastecer de frijol a El Salvador. Entonces Guatemala ya sabemos que no puede ser proveedor de frijol para nosotros. El tipo de frijol que producen no es el que está acostumbrado al pueblo salvadoreño. Exacto, porque el frijol que producen los guatemaltecos es frijol negro y nosotros no consumimos frijol negro. Ese es el problema que tenemos. Bueno, nos vamos a detener ahí y nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar también hay que tocar el tema de la soberanía alimentaria, ya que algunas autoridades hace algunos meses dijeron que que del 90% de dependencia se había reducido a solo el 60%. Pausa, retornamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Así como cerramos el bloque anterior, nos quedamos con la pregunta de qué tanta veracidad tenían las autoridades cuando en su momento dijeron que El Salvador había reducido su dependencia alimentaria del 90 al 60%. Es decir, que ya no dependíamos tanto de Guatemala, ya no tanto de Honduras, ya no tanto de Nicaragua. Pero pareciera en los comentarios y desde el mismo pueblo salvadoreño pareciera que esto no es así. Por favor. Definitivamente esa noticia es una noticia que el que la dio, el señor viceministro, ahora encargado del despacho del Ministerio de Agricultura, no se puso a revisar los anuarios del Banco Central de Reserva, porque el mismo banco le está diciendo que en vez del 90 subimos al 92%. O sea que, y él estaba diciendo en un programa que habíamos bajado. O sea, cuando no revisan los anuarios, el mismo anuario del Ministerio de Agricultura dice que en la producción, porque él habló del tomate, que en la producción de tomate también había habido una disminución. Entonces, él no se basa en los datos que él mismo dice que son datos oficiales. Entonces, al no basarse en datos oficiales, puede llegar a un medio televisivo a decir cosas que no son, pues como esa afirmación que dice estamos reduciendo el nivel de importación. No, señores, el nivel de importación está subiendo. Nosotros como salvadoreños lo estamos convirtiendo en un país meramente importador. Ejemplo, en la producción de granos básicos, el año pasado la producción de granos básicos fue la producción más baja
de los últimos 7 años. ¿No se supone que eso había cambiado? No, o sea, se sigue manejando esa situación. Y si no, revisen los anuarios del Banco Central de Reserva y van a ver que el nivel de importación de maíz, frijol, arroz ha subido. Y no creo que el Banco Central de Reserva esté boicoteando al Ministerio de Agricultura, ¿no? Exactamente, y además que son los datos reales, porque de ahí se controla todas las importaciones, desde ahí están las estadísticas de las importaciones. Y por otra parte, el problema que tenemos es que este año, por ejemplo, en vez de subir el nivel de producción, vamos a ir a la baja. Peligroso los convirtamos este año en la producción más baja en los últimos 7, inclusive superando la del año pasado, que fue la más baja de los últimos 6 años. O sea que todavía puede empeorar. Exactamente. O sea, va a seguir disminuyendo. Ahora, esto es inevitable decirlo, licenciado, porque mucho se ha mencionado para justificar que no haya producción suficiente para intentar reducir nuestra dependencia alimentaria. Pero se dice, mire, pero es que si en 30 años, y creo que usted ya se la sabe de memoria, si en 30 años, si en 20 de Arena y si en 10 del FMLN la agricultura no se pudo recuperar, y si en 30 años no pudimos ser autosuficientes o acercarnos a la independencia alimentaria, a la soberanía alimentaria, entonces, ¿qué le hace pensar que en poco más de 5 años algo va a cambiar? ¿Esas justificaciones todavía son válidas? Definitivamente no. O sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque, o sea, pudieron haber justificado el primer año del gobierno anterior del presidente Bukele, que dijeran, no, los 30 años o los últimos 6 gobiernos no hicieron nada. Pero podemos decir ahora, los últimos 7 gobiernos no han hecho nada por el sector agropecuario. Y si queremos decir, bueno, entonces es culpa del gobierno anterior. ¿Y quién fue el gobierno anterior? O sea, por ahí hay que comenzar. El gobierno anterior fueron ellos mismos. Entonces, y durante el gobierno anterior se dio la producción más baja en los últimos 7 años. O sea, que quiere decir que no hay justificación para decir, pueden ser problemas del cambio climático, pueden ser problemas de la guerra Rusia y Ucrania, puede ser cualquier cuestión, pero al final es en el gobierno del gobierno anterior que estaba de turno, fue que sucedió eso. O sea, ¿cómo hacer para que no suceda eso? Nosotros en el 2022 los reunimos con la comisionada presidencial, el ministro de Agricultura en turno, David Martínez, y les dijimos, si no se hace nada, vamos a entrar a una crisis alimentaria. Después, 15 días después, los reunimos nuevamente con la comisionada presidencial. Ya no estaba David Martínez de ministro de Agricultura, sino que estaba Enrique Parada, y les volvimos a decir lo mismo. Hay que hacer algo para que no caer en una crisis alimentaria. No se hizo nada, tenemos las consecuencias. O sea, el problema que ha habido de parte del gobierno, de los últimos 7 gobiernos, es que no ha habido voluntad política para entrarle a resolver el problema del sector agropecuario. Y si no hay voluntad política, por mucho que digan en sus discursos, vamos a fortalecer a la agricultura, no lo hacen. Por ejemplo, de los 4 ministros del gobierno anterior, el primero empezó a hablar de que iba a cumplir el plan Cuscatlán, que dentro del plan Cuscatlán habían 45 páginas para resolver el sector agropecuario. Que entiendo que ese plan ya no se puede verificar porque lo quitaron de todas las páginas posibles. Sí, pero hay gente que lo logró imprimir y lo tiene en su archivo, digamos, pero son 45 páginas que dedicaron a la agricultura. De las 45 páginas no ejecutó ninguna, no podemos decir en esta página cumplió. El segundo ministro llegó, ya no hablaba del famoso plan Cuscatlán, sino que hablaba del famoso plan maestro de rescate al sector agropecuario.
Y lo inauguraron en las 4 regiones del país. Fueron a Oriente, fueron a Occidente, fueron a la zona paracentral, estuvieron aquí en la zona central y diciendo que con eso iban a resolver el problema de la agricultura. ¿Y funcionó ese super mega plan, maestro? Lo amarraron a 2 fideicomisos y hasta el momento ni siquiera han conseguido el dinero de los fideicomisos que hablaban en el plan maestro del rescate agropecuario. El tercer ministro empezó a hablar que íbamos a tener una producción histórica y al final sí se convirtió en una producción histórica, pero no a la alta, sino a la baja, porque tuvimos la producción más baja de los últimos 7 años. Entonces, pero fue histórica, ¿no? Sí, fue histórica porque fue la más baja. Entonces, el cuarto ministro dijo que no tenía interés en reunirse con las organizaciones, que iba a hacer su coordinación directamente con los productores agropecuarios por individual, y al final se convirtió en un ministro ausente. La única vez que se le vio en los medios de comunicación fue cuando estaba destruyendo los 30.000 quintales de semillas certificadas que destruyeron. Después terminamos el periodo del gobierno anterior sin ministro de Agricultura. Desde el 2 de abril estamos sin ministro de Agricultura. Ya hoy es 15 de julio, o sea, un mes, 15 días que tomó posesión nuevamente el presidente Bukele y no ha nombrado un ministro de Agricultura. Entonces, ¿cómo vamos a decir este gobierno sí le está apostando a la agricultura? Es decir, al final usted dice que es una falta de voluntad política. Entonces eso implica que sí hay recursos, nadie se está oponiendo, ¿sí? Porque la oposición prácticamente no existe. Entonces, sí hay recursos, menos voluntad. Sí. Porque es decir, están los insumos necesarios para poder hacer algo. Y si no hay recursos, hay que buscar los recursos, porque se han invertido en cosas que no son necesarias, que en vez de ayudar al país, lo ponen con más deuda. Se invirtieron ¿cuántos millones de dólares en Bitcoin? Se invirtió ¿cuántos millones de dólares en el certamen de Miss Universo? ¿Es necesario para el país? ¿No es más necesaria la alimentación del pueblo salvadoreño para el país? Sí. ¿No es más necesario buscar cómo disminuir el 1.900.000 personas que tienen problemas de alimentación? O sea, ahí hay que ver cuáles son las prioridades del gobierno. Sumamente importantísimo. De esta manera, licenciado, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, pero también hay que recordar que es necesario hablar sobre qué tanto a los pequeños y medianos productores agropecuarios le va a afectar el hecho de los precios de los productos. Es decir, hay que averiguar 2 cosas. En primer lugar, si en efecto estaban abusando con incrementar los precios, o número 2, de no estarlo haciendo y de estar vendiendo a precios justos, qué tanto les están afectando las medidas de reducirlo mucho más. Eso para la pausa comercial. Así es, así como hablábamos anteriormente, es necesario saber qué tanto los medianos y pequeños agropecuarios estaban siendo afectados con respecto a los precios. Pero aquí planteamos 2 cosas. La primera es si en efecto estaban vendiendo los productos a sobreprecio, si estaban abusando, número 1. Y número 2, en caso de no estarlo haciendo, ¿qué tanto les ha afectado lo que mencionó el presidente de la República, que para el día siguiente quería los precios bajos? Por favor, licenciado. Jugando las mismas reglas del mercado, oferta-demanda. Para poder subir precios, tenés que subir la producción. Si no le apostas a la producción, por muchos decretos que hagan, por muchas amenazas que existan de parte de los gobernantes, no se va a poder regular precios. Y además que, según dicen, la Constitución prohíbe la regulación de precios.
El mercado se autorregula con la oferta y la demanda, y por eso nosotros decimos, en el caso de granos básicos se puede crear la reserva estratégica, y con la reserva estratégica jugás la misma, haces el mismo juego del mercado, oferta y demanda. Con decreto no se puede regular precios. Los precios se regulan con fomentar la producción. Si tenés más productos, lógicamente podés decirle a los productores, miren, están produciendo más de lo que están teniendo suficiente dinero para sacar el costo de mano de obra y el costo de producción. Pero el problema es que el productor nacional no tiene, no saca ni siquiera el costo de producción. Muchas veces pierde. Y el otro problema que tenemos para no poder regular precios es que, repetimos, lo estamos convirtiendo en un país meramente importador. Vos no le puedes regular el precio a Guatemala. Si Guatemala te dice, te vendo la papa a $60, la tenés que comprar o la tenés que comprar. O sea, dos cosas, ¿la quiero o no la quiero? Ajá, exactamente. Ese es el problema de regulación, que se están dando a algunos agromercados. Pero esa práctica la hicieron el año pasado también. ¿Qué tanto es sostenible esa práctica? El año pasado dijeron que iban a hacer 135 agromercados a nivel nacional, 135 más los 21 que dijeron por estas medidas serían 156. ¿Dónde están esos 156 agromercados? ¿Dónde están los 135 que supuestamente lo hicieron el año pasado? ¿Y qué tanto los mantuvieron? Porque ese es el otro problema. ¿Qué tanto van a poder mantener en el tiempo los agromercados que están haciendo? O sea, ¿hasta cuándo van a tener? Porque lógicamente el gobierno está subsidiando eso. El productor no puede dar a ese precio por los costos de producción que están altos. Desde luego. ¿Ah? Desde luego, no se puede dar ese precio, como usted está diciendo. Sí. O sea, por los costos de producción. Supongo yo que el gobierno está subsidiando, pero ¿hasta cuándo le va a alcanzar el dinero al gobierno para subsidiar eso? Lo que usted menciona, y en caso de estarlo subsidiando, ¿es sostenible? ¿Y por cuánto tiempo? Lógicamente, o sea, no son sostenibles. Y se demostró el año pasado. El año pasado no lograron sostener los 135 agromercados que dijeron. Y además que ni siquiera lograron hacer los 135 agromercados. Hoy están hablando solo de 22. Ni siquiera uno por municipio, que como hubo una reducción de municipios, ahora solo son 44, ni siquiera uno por municipio, sino que han hecho uno para cada 2 municipios, y cada 2 municipios tienen entre 10 y 12 distritos. O sea, ¿cuántos habitantes hay ahí en ese municipio? O sea, ¿cuánta gente puede llegar de ese municipio? Entonces ese es el problema que tenés, la cantidad de gente que pueda beneficiar con esas medidas. Hay comentarios, usted que está en el rubro, hay comentarios de los productores y productoras agropecuarias hasta el momento con respecto a esta orden del presidente. Definitivamente sí. ¿Qué mencionan ellos? ¿Están el satisfechos? El problema es que ellos dicen, si el presidente quiere regular precios, que comience regulando los precios de los agroquímicos, los fertilizantes. Entiendo que habían subido también el año pasado. Sí, exactamente. O sea, vos puedes regular precios regular desde el inicio, regular desde el proceso de producción hasta llegar al consumidor. Pero si solo quieres regular ya la parte final de la producción, ya difícilmente la puedes regular. ¿Por qué? Porque eso tuvo un costo productivo, tiene un costo de producción que vos no puedes vender por debajo de ese costo de producción. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, que ahorita están teniendo más pérdidas de las que se habían proyectado. Porque usted menciona al principio de que en algunas ocasiones, se veían pérdidas, pero ahora con esta medida
podrían aumentarse esas pérdidas. Exactamente. Y te pongo un ejemplo. La tormenta de junio, ¿a quiénes afectó? Ahí. Afectó a los productores principalmente de hortalizas y verduras, que están en el distrito de El Painal y el distrito de Suchitoto. Ahí se fueron afectadas 720 manzanas, 250 del Painal y 490 de Suchitoto. El Ministerio de Agricultura llegó y hizo un censo, pero solo hizo el censo. ¿Y cómo funcionó de algo ese censo? ¿Cuál O era el sea, objetivo? funcionó el censo porque se dieron cuenta cuánta gente había sido afectada. Pero ¿Y a cuánta gente le solucionó? Pero no le han dado ninguna solución, no han llegado, el Ministerio de Agricultura no ha llegado a decirle, porque perdiste toda tu producción, te voy a ayudar con estos insumos para que volvás a sembrar. O sea, no hay esa situación. Entonces, ¿para qué hacen censo? Solamente para saber que se perdió. Sí, pero si sabes cuánto se perdió, por lo menos le deberías de apoyar al productor, o sea, con los insumos agrícolas, claro, para volver a sembrar. Tal vez no al 100%, pero... Pues sí, por eso mismo. O sea, pero sí darle una especie de incentivo tal cual como usted dice. De igual manera, no es que alguien se vaya a oponer a ello. Con esto me traslado al siguiente punto, que es si los productores y productoras se sienten abandonados o en alguna mínima medida se sienten apoyados. Definitivamente los productores agropecuarios están abandonados, los sentimos abandonados, y no solo por este gobierno, sino por los últimos 7 gobiernos y este que es el número 8 y si tomamos de referencia los acuerdos de paz, digamos, desde el 92 para acá, digamos, ningún gobierno le ha apostado a la agricultura, ninguno. Ya estamos hablando de más de 50 años. Ninguno. O sea, y ese es el problema que tenemos. O sea, a los 30 años de los acuerdos de paz, para esta fecha ningún gobierno le ha apostado a la agricultura. Y año con año, en cada campaña, dicen, vamos a trabajar con el sector agropecuario. Por ejemplo, en El Salvador hay 3 distritos de riego. ¿Cuáles? El distrito de riego de Zapotitán, distrito de riego de Atiscoyo y el distrito de riego Lempa-Caguapa. El distrito de riego Lempa-Caguapa, desde la tormenta Ida en el 2006, lo destruyó y hasta el momento han pasado 3 gobiernos, 4 gobiernos. Y nadie lo llegó a recuperar. Y nadie sigue abandonado el distrito de riego Lempa-Caguapa, porque ningún gobierno ha apostado a buscar cómo reactivar ese distrito de riego, si tenemos necesidades de distritos de riego y de zonas de riego. ¿Por qué? Porque con un distrito de riego la producción es mucho más segura. ¿Por qué? Porque no la planificás, le aplicás la cantidad de agua que vas a aplicar, aplicás todo lo que tenés que aplicar, incluso podés utilizar drones para fumigar y todas las cuestiones esas. Puedes hacer uso de toda la tecnología, pero hasta el momento no sigue abandonado el distrito de riego Lempa-Caguapa. Y me pregunto realmente qué tanto costaría recuperarlo, ¿no? Porque, digamos, es inalcanzable la inversión que se tendría que hacer. Aún no me conteste, si no, tras la pausa comercial. Efectivamente, si se está hablando de inversión, si se está hablando de siquiera hacer el intento de recuperar algunos de los mecanismos que antes trataban de sostener algunas producciones, realmente es demasiado caro como para volverlo a implementar, es demasiado caro como para intentar reconstruirlo o recuperarlo, licenciado. Definitivamente no, es recuperable. Inclusive el ministro Pablo Allen, que llegó a reunirse con los productores del distrito de riego de Lempa-Caguapa, ellos se comprometieron a poner todo lo que es mano de obra
y que ellos solo tenían que comprar la bomba que cuesta $2 millones y Para todo lo que se ha gastado en otras cosas es como exactamente accesible. Y dijo, se las vamos a extraer para poder recuperar, y es hasta el momento 5 años después y sigue el distrito de riego. Es decir, ninguno de los otros ministros se volvió a reunir con las personas. Y el otro que se reunió con ellos fue Enrique Parada, siempre lo mismo, sí estamos trabajando en buscar cómo reactivarlo, pero hasta el momento, 5 años después, siguen en abandono el distrito de riego. ¿Dónde lo están trabajando? En Google. Entonces, ese es el problema que tenemos, o sea, hay cosas que fácilmente se pueden y no necesitan una inversión tan millonaria para poderse recuperar, y con eso se eleva la producción, principalmente de hortalizas y verduras, que estamos en un 90% dependiente de las importaciones. Entonces no buscamos soluciones para buscar cómo mejorar la soberanía alimentaria. Ahora, mucha gente, específicamente los productores, estaban considerando que tal vez a partir de esta administración se nombraba a alguien lo suficientemente capaz para proponer otro plan maestro, pero uno de verdad, y que en efecto en estos próximos 5 años ya pudiera cambiar el sistema de producción. Entiendo que hasta el momento del Ministerio de Agricultura y Ganadería no se han hecho mayores cambios. No se han hecho mayores cambios, seguimos sin ministro de Agricultura, hay un encargado del despacho que es el viceministro de Agricultura. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de trabajar con las autoridades del Ministerio de Agricultura en la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Esta política, hemos dicho en reiteradas ocasiones, debe tener 3 ejes transversales. El primero, que sea elaborada por los participantes de toda la cadena productiva. En segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático. Y en un tercer lugar, que trascienda al gobierno. ¿Cuáles son los elementos principales que debe tener esta política? En primer lugar, un fondo especial para la agricultura de subsistencia. No se vale que año con año el pequeño productor de subsistencia pierda su cosecha y de parte del gobierno no existe el apoyo suficiente, o no existe el apoyo, ni siquiera ningún apoyo. En segundo lugar, la creación de la reserva estratégica es vital para estabilizar precios. En tercer lugar, la recuperación del suelo a través de, hemos dicho, a través de reservorios de agua lluvia. El problema del cambio climático es que pasa 15 días sin llover y en media hora te cae toda la lluvia que no llovió en los 15 días, sí, entonces hay que crear reservorios de agua. El cuarto lugar que ponemos la política nacional, debe existir una coordinación entre las instituciones del gobierno que tengan que ver con el sector agropecuario. Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Economía son las 3 instituciones que más tienen que ver con el sector agropecuario, por lo tanto debe haber una coordinación entre ellas. Debe de dársele al CENTA, decimos dentro de esa política nacional, las funciones por lo que fue creado, que es la investigación científica y la transferencia de tecnología. No lo está realizando el CENTA. Además, que hemos dicho que el gobierno debe buscar cómo coordinar o crear una institución que se encargue directamente de las importaciones de los insumos agrícolas, para que el productor los pueda recibir a precios más cómodos. No se vale que los productores o los importadores de insumos agrícolas ganen hasta el 100% de la inversión que ellos hacen. En séptimo lugar, decimos que esta política debe llevar un componente que el gobierno debe crear una institución que se encargue de comprar producción nacional y no seguir dependiendo tanto de la agricultura, porque ¿qué pasa cuando no hay una institución que se encargue de la producción, de la compra nacional, de la comercialización? Va a pasar lo mismo que lo pasó con Pablo Allen, que
a Pablo Arenque, cuando andaba buscando productos para hacer las canastas alimenticias que hizo el gobierno, nosotros le propusimos vender el maíz a $12, él lo compró en Sinaloa a $13.50 y con la agravante del costo de transporte, o sea que lo compró $2.50 arriba. O sea, es decir, no aceptó una propuesta que era sumamente más económica, sino que se fue por algo más caro, que ahora que todavía con esos $13, un poquito más, no contemplaba los precios de importación. Exactamente, o sea, $14.50 más o menos le costó, o sea, $2.50, mucha gente debe decir $2.50 no es mucho, pero si lo multiplica por la cantidad de productos que compró, entonces ahí sí es 1.500.000 quintales de maíz, ya son más de $2 millones que pudo ahorrar el gobierno. Y que se pudo utilizar para algo más. Y además de eso, el producto que nosotros le ofrecimos fue producto de la cosecha inmediata, o sea, de fresco, ¿no? Fresco. El problema de comprar importaciones o traer importaciones es que el producto tiene como mínimo 4 años de estar en bodega, como mínimo 4 años. A partir del 4º año los países productores comienzan a sacar la producción. Si se les acabó las más viejas, van así reduciendo, pero la que más fresca que se puede comprar de las importaciones son 4 años. En estos 4 años han sido tratados lógicamente con agroquímicos, o sea que al final el consumidor está, en el caso del maíz, por ejemplo, está consumiendo prácticamente el bagazo del maíz y con la agravante que ya es altamente tóxico por el nivel de químicos que tiene. Y es sencillo detectarlo. O sea que ni siquiera está fresco y tampoco es saludable. Sí, exactamente. Y además que puede ser transgénico, porque aquí es prohibido la producción de transgénicos, pero no es prohibido el consumo. Pero te vas al mercado central o a cualquier mercado, compras una libra un grano, conseguir un grano de maíz de Estados Unidos, de lo importado, y un maíz nacional, un grano nacional, solo le haces así, vas a ver que con el maíz de los Estados Unidos fácilmente lo desarmás, lo desbaratás, se convierte en harina fácilmente. Sí. Y este sigue con la textura dura, o sea que ya este maíz ya no tiene ningún nivel nutritivo. Santo cielo, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? Entonces? Eso es exactamente lo que nos estamos comiendo. A ver, nosotros al inicio siempre cuando está comenzando el programa, se dice que Criterios es un programa, un espacio que plantea soluciones. Usted ha hablado de un ramillete de soluciones que realmente no terminan de ser algo de otro mundo, si no son algo de otro mundo. Esto justificaría que en efecto es una carencia de voluntad política, como ya se ha venido hablando, número 1, y número 2, de repente uno puede pensar, quizás hay tratos más fuertes con los productores extranjeros que con el productor nacional. O con los importadores nacionales. Sí. El problema es que nosotros decimos que el problema, para no pensar mal, porque dice pensar mal y acertar, para no pensar mal decimos que es problema de voluntad política. No los queremos meter a otras cuestiones que después nos digan, no, eso no es cierto, pero no es falta de voluntad política. Es falta de voluntad política de parte de los gobiernos en turno de solucionar el problema del sector agropecuario. Y es sencillo, hacer la política nacional agropecuaria no es complicado, no se le está pidiendo hagan inversiones millonarias, sino simplemente, en primer lugar, tenés que trazar las líneas estratégicas dónde estás y hasta dónde querés llegar. Y por eso nosotros decimos, una política nacional agropecuaria que tiene que trascender gobierno, porque no puedes hacer cortes mecánicos como se hacen aquí, por ejemplo. Por ejemplo, entre un funcionario, un ministro de Agricultura y otro, son cortes mecánicos que los hacen y hacen demasiado violentos, digamos, porque, por ejemplo, el ministro de
que llega no quiere tocar absolutamente nada de lo que hizo el ministro anterior, y en que sean del mismo partido. Te puse el ejemplo de los 4 ministros de Agricultura que hubieron en el gobierno. Más de ego que de pensar en país, en plan de nación. Exactamente, y la cuestión está sencilla, o sea, hay que hacer la creación de la política nacional agropecuaria. Nosotros le hemos dicho a los ministros de Agricultura que hemos podido reunirlos. Nosotros como campo estamos en la disposición de trabajar en coordinación con cualquier equipo técnico que ustedes designen para que trabajemos en la política nacional agropecuaria. El problema es que cuando vos criticás la función de cualquier funcionario, ya ellos te miran como adversarios políticos, y no es eso. O sea, nosotros no somos ni adversarios políticos del ministro de Agricultura, ni somos enemigos del Ministerio de Agricultura. Al contrario, los deberían de considerar denunciar como, los puntos de mejora no es ser enemigo. Los deberían de considerar como aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque somos los que llevamos la comida a la ciudad. Si no hay producción en el campo, no va a haber comida en la ciudad, o al menos que la importen, y que la importen de productos de más baja calidad que el producto que se produce aquí. Totalmente. Así nos vamos a la última pausa. No nos cambie, retornamos. Y es que a fin de cuentas, ¿será que para los próximos meses habrá algún intento de diálogo de parte de los productores y productoras agropecuarias hacia las autoridades? Luis Alberto, termino. Definitivamente sí, nosotros estamos esperando el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura. Una vez lo nombren, al día siguiente nosotros estamos haciendo la solicitud de audiencia con el titular para plantearle lo que hemos venido hablando. Nosotros no somos Campo no es una institución que está en las calles protestando, sino que hemos hecho nuestra visión de país es que vamos a concertar, vamos a buscar cómo hablar con las autoridades. Si en determinado momento las autoridades no quieren hablar con nosotros, tampoco les vamos a exigir que hablen, como lo dijo el ministro de Agricultura, Óscar Guardado, que no tenía interés en reunirse con nosotros. Definitivamente dimos la vuelta y ya hasta ahí quedó la conversación. Pero seguimos haciendo propuestas, seguimos creyendo en la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria, y si tenemos una política nacional agropecuaria, lógicamente no vamos a tener el problema de tanta importación. ¿A cuántos productores y productoras aproximadamente representa Campo? Campo es una asociación de asociaciones, representamos más o menos a 125.000 productores. Es decir, que darle la espalda a Campo y no interesarse por las propuestas que Campo está presentando es darle la espalda a más de 125.000 personas. Exactamente. Y que evidentemente, como usted menciona, no son personas que estén en contra del gobierno, sino que están buscando apoyar para que juntos podamos avanzar y podamos sacar el país de esta crisis alimentaria. Luis Alberto Treminio, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin antes agradecerle por habernos traído sus criterios en torno a cómo está la situación actual. No, gracias Fernando por la invitación, es una oportunidad de poderle decir a las autoridades y a los productores que seguimos luchando para buscar cómo garantizar una soberanía alimentaria. Solamente y esperamos tenerlo aquí próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.
Criterios